Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación política en Venezuela. A medida que se acerca la fecha para las elecciones presidenciales, se recrudece la represión contra los opositores a la dictadura de Nicolás Maduro. Al respecto, la ONG Foro Penal ha realizado un balance de las detenciones arbitrarias al 16 de julio. Veamos parte de las declaraciones del vicepresidente de esta ONG, Gonzalo Gimiop. De las 124 situaciones de detenciones o arrestos arbitrarios por motivos políticos que hemos registrado y documentado hasta esta fecha, 102 tienen que ver con hechos que están vinculados a eventos de lo que fue la movilización nacional o lo que ha sido la campaña ya propiamente dicha de la opción opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Esto refleja un claro patrón de actuación contra activistas, militantes o incluso colaboradores o personas que prestan sus servicios a esta opción política liderada por María Corina Machado y Edmundo González, lo que definitivamente constituye un indicio serio y muy claro, muy evidente, de que se está ejecutando desde el poder contra la ciudadanía un esquema sistemático y generalizado de restricción de sus derechos, particularmente el derecho a la libertad, de manera arbitraria, en razón de la identidad específica de un grupo de ciudadanos, de un grupo civil particular y determinado, que es el que se identifica con la opción política propuesta por la ciudadana María Corina Machado y el ciudadano Edmundo González. Y esto es algo que tiene que ser repudiado y además es absolutamente contrario a todos los estándares internacionales que rigen esta materia. Gonzalo Gimiop es vicepresidente de la ONG Foro Penal, ONG que se dedica a monitorear la represión de la dictadura de Nicolás Maduro contra los opositores. Y bueno, estas declaraciones se dieron en el marco de una rueda de prensa en la que dieron a conocer su último balance de las detenciones arbitrarias. De acuerdo con esta ONG, tenemos que a la fecha existen en Venezuela unos 301 presos políticos, de los cuales 102 han sido detenidos este año en el marco pues, de la campaña presidencial y de las giras de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el actual candidato a la presidencia de la oposición. No solamente esto, tenemos que, de acuerdo con Alfredo Romero, que es el director de esta ONG, de estas 102 detenciones realizadas este año, 77 se han dado este mes, lo que evidencia este recrudecimiento de la represión contra los opositores. Asimismo, esta ONG señala que buena parte de estos presos políticos son militares, poco más de la mitad. Así tenemos que 152 presos políticos son militares, mientras que 149 son civiles, de los cuales 27 son mujeres y 274 son hombres. Asimismo, se destaca un hecho que hace que la situación de la arbitrariedad contra estas personas sea aún mayor en el caso de 93 de estos presos políticos, en vista de que de acuerdo con el artículo 230 del Código Procesal Penal venezolano, la prisión preventiva no puede exceder de 3 años. Y tenemos que 93 de estos 301 presos políticos están en cautiverio ya más de 3 años, lo que hace que su situación, la situación de arbitrariedad contra ellos sea aún mayor. Como ejemplo de la situación que se está dando, tenemos el caso reciente del jefe de seguridad de María Corina Machado, Milcíades Ávila, quien ha sido detenido presuntamente por violencia de género. Y tenemos que ha sido detenido por violencia de género con motivo de que una turba de mujeres trató de agredir a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Veamos qué señaló María Corina Machado al respecto en su cuenta de X. Entre otras cosas, que no voy a citar todo, señala lo siguiente: hay decenas de testigos y videos que demuestran que este acto fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio, que es cuando se darán estas elecciones.
Hago una alerta al mundo sobre la escalada de represión de Maduro contra quienes trabajan en la campaña o nos ayudan en cualquier parte del país. Recordemos que están cerrando, el régimen viene cerrando negocios de, por ejemplo, restaurantes donde atienden a los miembros de la oposición. Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña, esto es evidente, y por último señala que hago responsable a Nicolás Maduro de la integridad física de Milcíades Ávila y de las otras 24 personas de nuestro equipo secuestradas y hoy presas de la tiranía. Recordemos que son varios los jefes de campaña que han sido los jefes de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática y miembros cercanos a María Corina Machado dentro de su partido 20 Venezuela que han sido detenidos por el régimen. Y quien encabeza y protagoniza, digamos, la represión contra la oposición es el fiscal general, Tarek William Saab, un personaje que está comprometido totalmente con la dictadura, no oculta su militancia. Y bueno, de acuerdo con este personaje, existiría una conspiración continuada. Esa es la manera en que él denomina a las acciones de la oposición en general, sin distinguir. Y trata de vincular a miembros cercanos a los líderes políticos opositores con delitos, que esta es la excusa para detenerlos, bastante graves, como terrorismo, traición a la patria, conspiración e incluso intentar asesinar a Nicolás Maduro. Y en el marco de toda esta represión y de la agudización pues, de esta violencia política contra los opositores, tenemos que a esto se suma y se agrega la utilización política de las Fuerzas Armadas con el fin de amedrentar a los personajes incómodos al régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora a una pausa y vamos a continuación a profundizar este tema. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior analizamos cómo ha aumentado la represión contra los opositores a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales. Asimismo señalamos que la dictadura se vale del recurso de utilizar a las Fuerzas Armadas con fines de intimidar a la oposición. Y bueno, en este punto hay que ser bastante claros y tenemos que la dictadura de Nicolás Maduro está tratando de dejar bastante claro que tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas en Venezuela han pasado por un proceso de politización y adoctrinamiento desde que Hugo Chávez llegó al poder. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que el propio nombre de las Fuerzas Armadas se cambió al nombre oficialista de Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿no? Con lo cual, pues, se alude a un sector político del país que es el que se encuentra en el poder. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, este ejército, digamos, está dividido en 5 instituciones castrenses. En primer lugar, el Ejército Bolivariano. Luego tenemos la Armada Bolivariana, que es, digamos, la fuerza naval de esta dictadura. La Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y finalmente la Milicia Bolivariana, integrada, al menos en el papel, por 4 millones de civiles favorables al régimen y armados por el régimen. Y bueno, como lo he señalado, tenemos que todas estas instituciones castrenses han pasado durante más de 20 años por un proceso de politización y adoctrinamiento que ha llevado a lo siguiente, a que en el marco pues, de esta campaña presidencial y utilizando la fecha del aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, en el marco del desfile militar por este aniversario, vimos gestos como el siguiente. Presentes 15.400 combatientes mirandinos, bolivarianos, zamoranos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, anticolonialistas, antioligarcas y hoy más que nunca
fervorosamente y profundamente chavistas. Asimismo, los acompañan 46 combatientes de la Federación Rusa, consolidando los lazos estratégicos, humanistas, integracionistas y de hermandad entre dos estados hermanos y de paz. Bueno, como podemos apreciar, en su discurso oficial, las Fuerzas Armadas de Venezuela se pronuncian abiertamente a favor de la dictadura. Dicen que son fervorosamente chavistas, es decir, fervorosamente oficialistas. Esto evidencia una politización explícita de las distintas instituciones castrenses en Venezuela. Pero no solamente eso. Además, como gesto político, tenemos que hay presencia en este desfile de tropas de la tiranía de Vladimir Putin, lo que evidencia un apoyo hipotético de este régimen en caso de que se desate algún conflicto que vaya más allá del conflicto político. Y bueno, este posicionamiento político es claro desde hace bastante tiempo y revela pues que esta dictadura se vale pues de las Fuerzas Armadas para amedrentar a la oposición. Por otra parte, veamos cómo continuaron pues con estas manifestaciones pro-chavistas. ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Independencia! ¡Chávez vive! ¡Oligarcas! ¡Temblad! ¡Bicentenario! ¡Eres equivo! Urna de combate, Operación Roraima. Oligarcas tiemblen, somos chavistas, somos socialistas y además la frase, el eslogan del chavismo, Chávez vive, la lucha sigue, evidencian este posicionamiento que es una amenaza directa a la oposición. Dicho sea de paso, la oposición es calificada como la oligarquía. Y bueno, veamos también, continuemos con las imágenes. Allí tenemos las armas pesadas, la aviación, la defensa antiaérea, la cohetería misilística de mediano y largo plazo. Tenemos nuestra arma secreta, el pueblo en armas, la Milicia Nacional Bolivariana y sus 4 millones de combatientes y combatientas. Pero también mostramos algo de la primera generación de drones de combate que han sido creados con ingeniería nacional. Gracias a nuestros oficiales, a nuestros científicos, a nuestra tecnología. Y afortunadamente tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones antidrones. Nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela. Somos una nación de paz. Amamos la paz. Bueno, este desfile militar con motivo del aniversario de la proclamación de independencia de Venezuela, como podemos apreciar, ha sido la gran oportunidad para Nicolás Maduro de mostrar no fuerza política, sino la fuerza de las armas, en un contexto de campaña presidencial a pocos días de las elecciones presidenciales. Y bueno, pues habla de combatientes y combatientas, palabra inventada, en vista de que, del mismo modo que no existen los combatientos, no existen las combatientas, es combatientes. Y habla del arma secreta del régimen, que son los 4 millones, al menos en el papel, de miembros de la
milicia bolivariana, que son estos civiles armados por el régimen a fin de protegerlos de la amenaza interna que serían, en teoría, pues la oposición. Finalmente señala que tienen el respaldo de los regímenes antidemocráticos de Rusia, Irán y de China. Por otra parte, Nicolás Maduro en realidad ha sido explícito al señalar que no está dispuesto a dejar el poder por la vía pacífica y democrática. Veamos sus declaraciones. Juro ante ustedes, militares de mi patria, juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que he llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor. Lo juro, jamás la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tendrá ese acto bochornoso y de deshonra. Bueno, primero las Fuerzas Armadas dicen que son profundamente bolivarianas, hacen cánticos con eslóganes chavistas y luego el dictador, alzando este cetro, digamos, esta vara, señala que jamás caerá este bastón de mando en manos de la oligarquía, la tiranía, los títeres, ¿no? Bueno, esto significa que no está dispuesto a dejar el poder por la vía democrática y pacífica. Y bueno, este no es un discurso nuevo. Allá por el 2019, Nicolás Maduro señaló que en caso de ser removido del poder, él estaría dispuesto a que se diera una insurrección cívico-militar que se traduce como una guerra civil. Veamos las declaraciones que dio aquel año. La oligarquía y el imperialismo pretendiera hacerme algo y ustedes sospecharon que hay en marcha un golpe de Estado y yo no apareciera, la clase obrera debe declarar una huelga general indefinida e irse a la calle a una insurrección cívico-militar e ir por ellos, ¿entendido? Por si acaso. Bueno, esto lo dijo el 2019 y actualmente el régimen viene señalando que la oposición está dispuesta a dar un golpe de Estado. Recordemos que el régimen incumplió el Acuerdo de Barbados mediante el cual se comprometía a realizar elecciones verdaderamente democráticas. Sin embargo, poco después, meses después, este año suscribieron con la falsa oposición, los falsos candidatos opositores, el llamado Acuerdo de Reconocimiento de los Resultados Electorales. Este acuerdo no ha sido suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, en vista de que, si ya cumplieron con el Acuerdo de Barbados, algo que es incumplido por el régimen, ¿por qué suscribir dicho acuerdo? Que sería hacer funcional pues, a un discurso de elecciones con garantías democráticas que en realidad son inexistentes. Bueno, a raíz de que la oposición se ha negado a suscribir dicho acuerdo, el régimen de Nicolás Maduro señala que ellos no reconocerían las elecciones y estarían dispuestos a darle un golpe de Estado. Con lo cual, todo encaja en el marco de este discurso de mostrar fuerza, no política, sino militar, en unas elecciones en las que la mayor parte de encuestas señalan que Nicolás Maduro tiene mucha desventaja frente al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia. Y bueno, ya veremos qué recurso utiliza esta dictadura para evitar que se dé en el país una transición democrática y pacífica que saque a los venezolanos de esta dictadura empobrecedora y sumamente arbitraria que cada vez se une más a regímenes alineados contra las democracias representativas en el mundo. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las declaraciones de María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes republicana, quien ha hablado de qué posición tendría el gobierno de Donald Trump si es que gana las elecciones con respecto a América Latina.
Seguimos en Informe Extra. María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, del Partido Republicano, ha señalado qué posición tendría el gobierno de Donald Trump con respecto a América Latina en caso de imponerse en las elecciones programadas para noviembre de este año. Veamos sus declaraciones. Quisiera preguntarle también qué relación con América Latina podemos esperar de... Bueno, aquí me tienen a mí, yo soy la jefa del subcomité de las Américas dentro del Comité de Relaciones Exteriores, para recordarle al Partido Republicano y a todos los americanos de que la América Latina somos los vecinos, no es que está atrás, podemos ir caminando de un patio al otro, y que es nuestro deber seguir siendo el foco de esperanza y de democracia para todo el hemisferio y para todo el mundo. En breves hay elecciones en Venezuela. Sí, bueno, esperemos que el señor Maduro entienda que tiene que cumplir lo que firmó y lo que prometió, y que no le puede robar las elecciones ni a El Mundo, ni a María Corina, ni al pueblo venezolano, que es que la gente tiene que hablar y los gobernantes no se pueden robar un país como si fuera una cartera. Así que esperemos que el próximo 28 de julio Maduro entienda que perdió. ¿Pero cree que esto puede pasar? Va a depender mucho del mensaje de la Casa Blanca y después del mensaje del próximo gobierno. Y finalmente, respecto a Cuba, ¿qué tendría que pasar en una nueva administración? Bueno, es que hay que darle conectividad a los cubanos y que los cubanos tengan la posibilidad a través del internet de comunicarse uno con los otros, y que si salen a la calle y los están pateando, el resto del mundo vea que ellos están gritando libertad. Eso es lo que hay que darle, conectividad a través del internet, y creo que ya lo logramos con el Delta Chat. Muchísimas gracias. A ustedes, encantada. Bueno, María Elvira Salazar es una parlamentaria estadounidense de origen cubano y es parte del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Republicano y jefa del Subcomité para América Latina. Y bueno, como podemos ver en sus declaraciones, parece haber una posición bastante favorable a los intereses democráticos en la región. Un aspecto que ha sido bastante abandonado, o por lo menos en el que no ha sido eficiente la gestión Biden. Por ejemplo, hemos visto en el bloque anterior el recrudecimiento de la represión en Venezuela. Algo similar se está dando en Cuba, país de los padres de esta parlamentaria republicana, quien además ha sido periodista y también conductora de televisión. Bueno, sería bastante importante que un eventual o futuro gobierno, muy probablemente de Donald Trump, tome medidas y tenga un viraje con respecto a la posición de Estados Unidos con respecto a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en vista de que las medidas adoptadas por la administración Trump no han sido eficientes en permitir, no digo acabar con estas dictaduras, sino por lo menos facilitar las condiciones y la situación política de los opositores a estos regímenes. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.